Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. Hoy tenemos un tema trascendental que ha levantado pasiones, que a la gente no le gusta, pero que usualmente obvian lo que establece la ley. Para abordar ese tema, nos acompaña hoy el abogado y notario y además presidente de SECON, Estuardo Ralón, a quien le doy la bienvenida. Estuardo, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un verdadero gusto estar acá con usted. Estuardo, en las últimas semanas pues hemos visto que hay muchos movimientos, ¿verdad? Desde reclamos, exigencias que para algunos son válidas, después hay bloqueos que ya limitan el derecho de locomoción, que obviamente a la gente no le gusta que uno lo diga y que a veces la agarran de una manera personal, pero está en la Constitución, ¿verdad? Es un derecho que también debe protegérsele al ciudadano. Y entiendo que levanta pasiones porque somos un país que tal vez no hemos resuelto todos nuestros problemas como cualquier otro país. ¿Tendremos nosotros nuestros rezagos? Sí, pero eso no quiere decir que podamos paralizar por completo el país. Y hay un tema importante que quiero preguntarle, Estuardo, para evitar, digamos, todo lo emocional y centrarnos en lo legal. La Corte acaba de emitir un comunicado, una resolución, lo que le quieran llamar, en donde establece que las manifestaciones son válidas porque la Constitución así lo establece, pero que los bloqueos no. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a eso? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que esto no es si es bonito o no es bonito, o me gusta o no me gusta? Sí, efectivamente, la Corte de Constitucionalidad el pasado 26 de agosto emitió una amplia resolución en donde hace ver que tiene que haber una coexistencia de derechos, que tiene que respetarse el derecho a la vida, el derecho a la libertad de locomoción, a la libertad del trabajo, a la libertad de industria, y también debe de respetarse el derecho a manifestar. Pero cuando un derecho bloquea o impide otro, eso ya es un abuso y por lo tanto señala que los bloqueos, cuando digamos se prolongan, atentan contra las garantías de todas las personas que no están manifestando. Y por lo tanto el bloqueo como tal lo califica como un abuso cuando está poniendo en riesgo la vida, la salud, la libertad de trabajar de las personas que se quedan detenidas en el tráfico o en las carreteras, que no pueden circular una serie de productos y por lo tanto llama al organismo ejecutivo a restablecer la liberación de las vías, es decir, que puedan levantarse los bloqueos sin hacer un uso excesivo de la fuerza pública, pero por un lado que se respete el derecho a manifestar sin afectar el derecho a la vida, al trabajo y a otros derechos de las personas que no están manifestando. Y hay algo, Lic, o sea, esto es como decía yo, esto es emocional, es pasional, porque la gente, muchos de los argumentos que utiliza es, sí, pero es que nunca han tenido una respuesta, es que las cosas nunca han avanzado, esa es la única manera en que nos pueden escuchar. Y quienes manifestamos lo que establece la ley, que eso es importante. Nosotros no manifestamos lo que nos gusta, lo que establece la ley, porque yo lo hice y se armó la de San Quintín junto a otros, porque cómo era posible que yo le limitaba a las personas el poderle exigir a las autoridades el que habían rezagos en sus municipalidades, en sus municipios y demás. Yo decía, es que yo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo lo que establece la ley. Hay un elemento político aquí, Lic, o sea, podemos mencionarlo. ¿Será que hay un elemento político aquí en donde, digamos, estas manifestaciones también traen, digamos, una pizquita de política en tema de oposición, en un tema de elecciones futuras? Yo creo que no lo podemos negar, ¿verdad? Sí, son diferentes peticiones, pero sin duda alguna hay una motivación de carácter político en varios de los bloqueos que se han visto. Algunos de ellos incluso han identificado pues pancartas de algunos movimientos políticos que esperan participar en el próximo evento electoral. Las peticiones, también hemos visto algunas de índole política que se refieren a una remoción o no del presidente de la República o de la fiscal general. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay muchos ciudadanos que se han visto afectados. En Guatemala hemos visto que han muerto bebés, por ejemplo, que la ambulancia no pudo pasar y se da un alumbramiento, por así decirlo, de emergencia en un bloqueo y por falta de asistencia
médica, en más de una ocasión, pues ha muerto algún niño. Tenemos que recordar que estamos en un contexto de pandemia. Todo el movimiento del traslado de las vacunas tiene una cadena de frío que obviamente puede poner en riesgo que se lleguen a los puntos, ya sea vacunas, que se lleve oxígeno a los hospitales. Es decir, lo que la Corte establece a la coexistencia de derechos es que todas las personas en Guatemala tienen garantías y derechos que no pueden ser violentados por otro guatemalteco. No vale más un derecho que otro, tiene que haber una coexistencia. De hecho, establece una especie de protocolo que cuando se den las carreteras se busque la manera, pues, de habilitar un carril específico para que la manifestación pueda darse pacíficamente, hacerse todos los requerimientos, pero que la circulación no se impida, y que las fuerzas de seguridad, al presentarse, pues busquen un diálogo, que hagan recapacitar a las personas que hay gente que quiere trabajar, gente que necesita llegar a un centro asistencial y solo si no se puede, utilice los protocolos de uso de la fuerza para liberar las vías. Un cacho jalado, ¿verdad? O sea, el diálogo yo creo que es válido, no estoy diciendo que no se ejecute. Cacho jalado cuando lo que utilizan para bloquear son piedras o son tablas con clavos y ahí hay un montón de gente, digamos, con machetes. La última vez vimos policías heridos, ¿verdad? Fotos de una gente ensangrentada entrando al hospital, al otro. Es decir, yo a veces digo que esto también es como medio complicado, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque si bien estos ciudadanos, por sus creencias o porque creen que es válido hacerlo, cometen un delito porque violan el derecho de alguien más, la autoridad no puede actuar como debiera porque de lo contrario es capaz que paran en el bote, perdón que lo diga así. O sea, si de repente un policía utilizando protocolos que no lastimen tanto a la gente, por decir algo, y tratan de disuadir un bloqueo y ocurre algo que a veces yo creo que lo que están buscando es eso, al que agarran al día siguiente o en el mismo momento es al policía. El policía no se quiere meter en eso. Y después está la Procuraduría de los Derechos Humanos ahí viendo cómo meten al bote a ese pobre policía que está cumpliendo también con algo que está establecido en la ley. Entonces, el mensaje es qué puede hacer la autoridad también, porque ellos la gente ya le encontró el juego, ¿verdad? Es decir, yo soy ciudadano, a mí la policía no me debería de tocar a pesar de que estoy violando un derecho, y si me tocan, pues, si el ensangrentado no es un policía, si no es una persona que está bloqueando, perdón, ese pobre policía tiene todo el riesgo de parar en la cárcel. Digamos que la resolución es interesante porque tiene una primera parte, por así decir, de fondo sustantiva, donde habla de esa coexistencia de derechos y que no puede haber un abuso de un derecho que violente otros. Por ejemplo, un bloqueo prolongado puede atentar la vida, la salud, el trabajo. No es algo que sea una manifestación pacífica. Lo otro que tiene la resolución son, digamos, lineamientos, como una especie de protocolo. Por ejemplo, que no se utilicen armas letales, sí, que se haga un cordón por parte de las fuerzas de seguridad, que se intente primero el diálogo y únicamente cuando hay una negativa, sin hacer un uso excesivo de la fuerza, se disuelva. Incluso si se va a utilizar algún tipo de gas lacrimógeno, que se advierta para que haya una dispersión, digamos, de la manifestación y no, digamos, una ofensa, un golpe en alguna parte del cuerpo de algún manifestante. Menciono esto porque vimos las imágenes muchos en los últimos bloqueos de alguna policía, una miembro mujer de las fuerzas de seguridad, completamente ensangrentada, con fractura de cráneo, dijeron después los medios, derivado de piedras. Esta mujer, miembro de las fuerzas de seguridad, tiene un derecho humano a la vida y a la integridad física, del mismo valor que el derecho a la vida y a la integridad física de alguien que va a manifestar pacíficamente. O sea, en un estado de derecho donde se tienen que respetar las garantías de todos, la coexistencia, lo que
nos viene a decir la resolución es que es importante los derechos de todos. No se puede poner a un derecho por encima de otro o a un grupo que tenga derecho a bloquear o a interrumpir o a violentar los derechos de los demás. Y eso es muy importante porque aquí no es de si está a favor o no del que bloquea, sino que hay que estar a favor de la ley. Y la ley lo que establece son garantías individuales de igual valor para todos, sea que manifiesten o no manifiesten. Y la verdad que, no sé si la palabra adecuada es me alegra, pero por lo menos estoy de acuerdo en el planteamiento. Porque en ese mismo video, Lick, yo me acuerdo que hay una toma lateral donde hay uno de los señores que están bloqueando y los policías están parados y ni lo han visto y tiene una piedra de este pelo. O sea, no es una piedrita, es una piedra de este pelo. Y la gente se voltea y le dice, no, compa, tranquilo, tranquilo. O sea, la piedra que le cae en la cabeza a la gente, mujer, no es una piedrita. Probablemente incluso iba con objeto de causarle daños severos como el que le causó, y le pudo haber causado la muerte. Es decir, no están tratando de disuadir, ahí no es una piedrita ahí que le caiga en la cabeza y que se vaya. O sea, y tal vez estoy diciendo algo arriesgado, pues son unas piedras de este tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos también? Y de repente esto es más complicado. ¿Cómo hacemos para que primero la policía actúe, verdad? O sea, porque la ciudadanía que se siente vulnerada en sus derechos normalmente se refiere a la policía como una policía que no actúa, que si bien lleva el diálogo, un diálogo no pueden ser 8 horas. Entonces, no actúa, ¿verdad? No camina. No. Entonces, en el momento en que ocurra, yo estoy seguro que todos van a salir a criticar a las autoridades, aun cuando tienen el derecho y la ley así lo establece. ¿Cómo preparar a la gente para que entiendan que si bien lo que se menciona es que hay muchos que tienen muchos reclamos, hay otra gente que quiere ir a trabajar? Ahí están los videos donde la gente dice no puedo llegar a trabajar. ¿Por qué, digamos, mediáticamente y en redes sociales se le ha dado como más auge a los valores o a los derechos de quienes manifiestan versus los que quieren ir a trabajar, por ejemplo? Sí, digamos, pareciera que en ciertas redes sociales o en algunos medios no se visibiliza la importancia de respetar las garantías individuales de las personas que están cumpliendo con ir a trabajar, en ir a buscar el sustento para su familia. Quedan a veces invisibilizadas por situaciones en las cuales únicamente se llama, incluso se le llama paro o manifestación a algo que evidentemente es un bloqueo de una ruta o bloqueo de una carretera, y hay un sinnúmero de historias. Yo ponía el ejemplo de esas lamentables muertes que han habido en ambulancias y demás, pero hay también muchísimas otras historias de personas que pueden perder un trabajo por no llegar a tiempo, que pueden no... Pero un eso no lo médico, hablan, eso no lo así hablan. es, un Eso no lo habla médico el medio, ¿verdad? que... ¿Qué pasa con un médico que tenía que ir a hacer una operación para ir a salvar una vida y se queda también detenido? Es decir, es importante el balance en la información y sobre todo objetividad, en que, digamos, lo más rescatable de esta resolución es que al hablar de esa coexistencia, ya que todos los derechos están en el mismo nivel, no se puede abusar de un derecho para violentar los derechos de los demás. Esto que estamos haciendo no tampoco lo tendríamos que hacer. Estar dando ejemplos de cómo me perjudica a mí, es que no importa. El otro ciudadano no está de acuerdo con el bloqueo, quiere transitar y está en todo su derecho. Estamos mencionando esto porque obviamente tiene más impacto, ¿verdad? Una señora que va a tener un parto que no puede pasar, una persona que tiene COVID que quiere transitar, y obviamente la falta de coherencia. Por favor, no se junten. Pero en esos grandes bloqueos, ¿cuánta gente junta está? Y nunca mencionan la posibilidad de un contagio. O sea, creo que es un poco de coherencia, lógica y el poder ser objetivos en el planteamiento de la información. Ahora, hay algo importante, Lick. La CC está diciendo hay que proteger los derechos de todos, prácticamente. O sea, no se pueden violentar. Creo yo que fija un parámetro para las autoridades. Es decir, mire, usted tiene que actuar cuando usted vea que hay una violación.
¿Qué pasa si vuelven a existir esos bloqueos de 8, 7 horas en 4, 5, 12 puestos del país y vemos que la policía pues habla de dialogar 8 horas? La CC puede llamar a incumplimiento de deber, no sé cómo se le puede denominar, pero porque también tienen tienen atribuciones que no están ejecutando. Sí, hay, digamos, la obligación de actuar en forma oportuna y por lo tanto no pueden demorar 7, 8 horas, sino deben hacerse presentes en forma inmediata y, de hecho, liberar la vía para que no haya, digamos, una violación de los derechos y garantías de todas las personas que no están manifestando. Estos amparos fueron interpuestos por diferentes entes, diferentes personas. Acumula esas acciones, ya que habían acciones de cámaras empresariales, del Procurador de Derechos Humanos, y eran contra el presidente de la República, ministro de Gobernación y director de la Policía Nacional Civil. Cuando se incumple una orden, digamos, si hay una omisión, si no se apersonan, si no actúan rápido, pues puede haber incluso destituciones de los funcionarios no electos, de algún funcionario que no esté cumpliendo con su función, claro. Y también certificarlo conducente por alguna desobediencia. Una última pregunta, o sea, en términos generales, el país con estos bloqueos no avanza, eso yo lo he dicho, es decir, el funcionario, el diputado, no se van a levantar más temprano ni se van a preocupar por subirse al carro, o sea, entiendo que es una forma de manifestar su malestar y los medios pues siempre hacen, digamos, una buena mención de las peticiones que se hacen, obviando quienes no están metidos en ese bloqueo y necesitan seguir con su diario vivir. Una reflexión, digamos, legal, ciudadana, ¿cuál pudiera ser en estos acontecimientos? Bueno, una reflexión es que este tipo de bloqueos no solo pone en riesgo la vida y la salud de los que no están manifestando, sino que también de los que están haciendo el bloqueo por el contexto de la pandemia, pero genera una situación de desestabilización, condiciones de mayor migración irregular. Es decir, siempre se habla cómo detenemos la migración irregular de guatemaltecos hacia el extranjero. Pues bloqueando el país cuando no se permite llegar a un hospital, no se permite ir a estudiar, no se permite, poder ir a trabajar. Seguramente los bloqueos son igual a condiciones de mayor migración irregular. Bueno, le agradezco, licenciado Ralón, de verdad que este es un tema que vale la pena ir viendo cómo evoluciona, ¿verdad? Porque si bien los objetivos están claros, digo cómo evoluciona porque cada vez tendremos más cerca las elecciones y estos movimientos que pueden ser peticiones, que pueden ser reclamos, se convierten simplemente en la búsqueda de desgaste de las autoridades actuales. Eso, o sea, digamos, no tenemos que inventarnos el agua azucarada. Eso es parte de los movimientos políticos que se dan en el país. Le agradezco mucho por estar con nosotros, licenciado Ralón. No, muchas gracias. Un verdadero gusto poder estar con ustedes. Gracias.